Satoshi maníacos, el mercado quiere hacerte creer que hoy no pasa gran cosa. Yo no me lo trago. Porque cuando demasiadas piezas institucionales empiezan a encajar el mismo día, eso ya no es casualidad. Eso es una maniobra, y la de hoy tiene un nombre muy claro: la infiltración del sistema en los rails cripto. Bitcoin no se rompe, pero tampoco termina de soltar toda la tensión. Se queda ahí, respirando lento, como si no pasara nada, y justo ahí es cuando más me pongo en guardia, porque muchas veces el precio se calla cuando la estructura empieza a moverse por debajo. Ahora mismo Bitcoin ronda los $74.753, así que la pregunta ya no es solo si va a romper, corregir o marear al personal una vez más. La pregunta real es qué clase de maniobra se está montando alrededor del ecosistema mientras medio mercado sigue hipnotizado mirando una vela de 5 minutos. Y hoy tenemos una combinación que, sinceramente, no parece casualidad. Primera pieza, la SEC abre una puerta para ciertas interfaces ligadas a wallets autocustodiadas. Segunda pieza, en Washington reconocen que las stablecoins con rendimiento pueden sacar dólares de la banca tradicional, mientras los bancos responden que el verdadero riesgo no está en la teoría, sino en la fuga de depósitos. Y tercera pieza, Tether baja directamente al usuario con su propia wallet, Broadridge acelera infraestructura institucional en Canadá y el BCE respalda la tokenización europea, sí, pero con barreras, armonización regulatoria y correa corta. Por lo tanto, Satoshi maníacos, hoy hay dos temas por ambas partes: o esto es una apertura que libera a cripto, o es el momento en que el sistema decide entrar dentro y ocupar los puntos clave del circuito. Y aquí está el payoff temprano del vídeo, porque esto es lo que muchos todavía no están viendo. Ya no parece que quieran destruir Bitcoin de frente, ya no parece que el plan sea aplastar el ecosistema desde fuera como en otros capítulos. Lo que empieza a dibujarse hoy es algo mucho más frío. Mucho más elegante y, por eso mismo, mucho más peligroso. La toma silenciosa de los rails cripto, es decir, de las vías por donde circulan la liquidez, el acceso, la custodia, la experiencia de usuario y la liquidación. Satoshi Nakamoto abrió una red sin permiso. El viejo sistema, mientras tanto guerreros del bloque, parece haber entendido que si no puede cerrar la red, intentará colonizar las puertas de entrada, los carriles y las normas que rodean esa red. La primera señal la pone la SEC, y aquí ojo porque esto no es menor. El staff de Trading and Markets publicó una declaración diciendo que determinadas interfaces usadas para preparar transacciones en criptoactivos valores pueden quedar fuera del registro como broker-dealer. Y Hester Peirce fue todavía más clara. La ley, según ella, ya deja claro que wallets e interfaces no se convierten en brokers solo por permitir que el usuario cree o controle wallets autocustodiadas, vea datos on-chain o firme mensajes para interactuar con blockchain. Pero, criptonautas, esto no significa barra libre ni revolución libertaria consumada. Significa que, de repente, una parte del sistema regulatorio en Estados Unidos empieza a aceptar que no puede tratar toda interfaz cripto como si fuera un intermediario clásico. Y cuando el poder deja de negar una capa, normalmente es porque ya está preparando la siguiente. Además, ese paso se define como interno y, salvo acción posterior de la comisión, quedaría retirado en 5 años. Y ahí es donde la película se pone interesante de verdad. Porque si la interfaz deja de ser el enemigo principal, el foco se mueve hacia otra zona, el dinero que circula por esas interfaces. La Casa Blanca publicó el 8 de abril un análisis sobre la prohibición de rendimiento en stablecoins, y concluyó que eliminar ese yield aumentaría el crédito bancario en apenas 2,1 mil millones de dólares, apenas un 0,02%, o sea, casi nada a escala sistémica. Por lo cual, Satoshi maníacos, el propio poder reconoce una cosa incómoda. Si las stablecoins ofrecen retornos competitivos, los hogares podrían mover dólares desde depósitos bancarios tradicionales hacia tokens,
Y justo después llegó la respuesta de la ABA diciendo que la Casa Blanca está mirando la pregunta equivocada, porque el riesgo real no es si prohibir el yield mueve un poco el crédito, sino si permitirlo acelera la fuga de depósitos, especialmente desde la banca comunitaria. Traducido al idioma del bloque, la guerra ya no es solo contra Bitcoin, también es una guerra por quien retiene el dinero aparcado del sistema. Y entonces entra Tether, que aquí es donde a mí personalmente se me enciende la alarma narrativa. Porque Tether no solo emitía el combustible del ecosistema, ahora lanza Tether Wallet y baja directamente al terreno del usuario final. La empresa la presentó hoy como una wallet autocustodial que lleva su infraestructura financiera global directamente a manos del usuario. Soporta USD, USA, SAO y Bitcoin, incluyendo Bitcoin On-Chain y Lightning. Permite enviar fondos con identificadores legibles, pagar las comisiones en el propio activo transferido y mantiene claves y frases de recuperación bajo control exclusivo del usuario. Así que, criptonautas, ya no estamos hablando solo de una stablecoin gigante, estamos hablando de una compañía que empieza a controlar emisión, distribución, experiencia y acceso. Y eso, se mire como se mire, es uno de los movimientos más claros de infiltración sobre los rails del ecosistema. Mientras tanto, guerreros del bloque, por la parte institucional también se están colocando piezas muy serias. Broadridge anunció el 13 de abril una plataforma de nueva generación para wealth managers en Canadá con soporte para criptomonedas y activos tokenizados, experiencia unificada, disclosure, governance, wallets integradas, custody institucional y conectividad robusta con exchanges y asset managers. Y no estamos hablando de un actor pequeño haciendo una prueba de laboratorio para salir en prensa. La propia compañía recuerda que ya tokeniza más de $8 billones al mes. O sea, esto no es un PowerPoint bonito, es infraestructura real entrando en producción. Cuando firmas así se meten en trading, custodia, servicio y gobernancia dentro del mismo entorno operativo, el mensaje es clarísimo. Quieren que los activos digitales dejen de vivir fuera del sistema y empiecen a circular por un carril que ellos puedan administrar. Y Europa no se queda mirando. El BCE publicó ayer un texto dentro de su macroprudencial bulletin donde respalda el potencial de la tokenización para los mercados de capitales europeos, pero al mismo tiempo deja clarísimo que esto debe crecer con liquidez secundaria on-chain, armonización regulatoria y protección de la estabilidad financiera. El eurosistema trabaja para permitir liquidación de transacciones DLT con dinero de Banco Central antes del final del tercer trimestre de 2026, y además vincula este desarrollo con la soberanía monetaria y la autonomía estratégica europea. Entonces, maníacos del bloque, aquí no hay rechazo al nuevo mundo, hay una aceptación condicionada, sí a la tokenización, sí al mercado digital europeo, pero dentro de un perímetro donde el euro, la supervisión y el ancla del Banco Central sigan mandando. Y esa frase cambia muchísimo la lectura del día. Si ahora conectas todas las piezas, aparece la figura completa. La SEC suaviza una puerta de entrada. La Casa Blanca y la banca pelean por el dinero estacionado del sistema. Tether baja a la capa de acceso del usuario. Broadridge industrializa el carril institucional. Y el BCE bendice la tokenización, siempre que la soberanía monetaria no se le escape de las manos. Además, Satoshi maníacos, ese encaje no parece una casualidad de calendario, parece una transición. No una transición hacia la destrucción del ecosistema, sino hacia algo más sofisticado. Integración vigilada, infraestructura absorbida y control repartido entre reguladores, emisores gigantes y plataformas institucionales. Y aquí está la gran contradicción del día, cripto nació para eliminar intermediarios. Pero el sistema ha empezado a especializarse en reinventarse como intermediario dentro del propio entorno cripto. Y aquí viene mi lectura de mercado, que no es una profecía mágica ni una señal de compra con capa, pero sí una lectura que me parece extremadamente interesante. Bitcoin resiste porque Bitcoin sigue siendo el activo que mejor representa la salida del viejo sistema.
Pero al mismo tiempo el viejo sistema está aprendiendo a convivir con ese hecho ocupando el perímetro, capturando el flujo, domesticando la interfaz y rodeando la liquidez. O dicho de otra forma, Bitcoin aguanta arriba mientras, por debajo, las tuberías se están rediseñando. Y eso puede producir dos escenarios. 1. Que el capital termine empujando más fuerte a Bitcoin porque entiende que el activo base sigue siendo escaso y neutral. O 2. Que el mercado entre en una fase donde el precio tarde más en explotar porque la infraestructura institucional absorbe parte del caos y redistribuye el flujo de forma mucho más quirúrgica. Las noticias de hoy no bastan por sí solas para decidir cuál de los dos escenarios dominará, pero sí muestran con mucha claridad que el juego se está moviendo del gráfico a la arquitectura. Así que hoy la idea oculta del vídeo no es que Tether haya sacado una wallet, ni que la SEC se haya puesto amable, ni que Europa haya descubierto la tokenización como si acabara de bajar del monte. La idea oculta, compañeros de batalla, es que la infiltración del sistema ya no llega gritando. Suena bonito, suena eficiente, incluso suena inevitable. Y ahí está precisamente el peligro y también la oportunidad, entender antes que el resto dónde están ocupando el terreno. Porque quien comprenda los rails, comprenderá antes el próximo movimiento del capital. Y dejadme cerrar así, satos y maníacos, cuando el mercado parece tranquilo, muchos se aburren y se van. Yo no, a mí esos días me huelen a preparación. Hoy Bitcoin no solo está resistiendo un precio, está resistiendo el intento de que el sistema se meta dentro del circuito y vuelva a decidir por dónde debe circular el poder. Así que vigilad el gráfico, sí, pero vigilad todavía más la infraestructura. Porque la próxima gran jugada puede no empezar con una vela explosiva. Puede empezar con una puerta que alguien abrió en silencio. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, deja tu like, activa la campana y cuéntame en comentarios algo muy simple. ¿Esto te parece adopción o infiltración? Porque aquí seguimos, bloque a bloque, viendo lo que otros todavía no quieren mirar.